es conveniente hacer ver esto. También está debajo, desde luego, la fe del apóstol en que la iglesia es la heredera de la salvación prevista para Israel. Sí, porque habla del pueblo de Israel, pero está hablando a cristianos, y cristianos que recibieron las Escrituras Santas como una herencia maravillosa, porque es Dios el que se revelaba, y ahora la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, recibe esta maravillosa herencia para su vida. Y también el tema, por lo tanto, de la historia de la salvación está latente aquí, ¿verdad? Como el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, y se da ese trasvase del antiguo pueblo de Dios al nuevo pueblo de Dios. Bien, tiene en mente el apóstol entonces este punto concreto de la historia de la salvación. Bien, respecto a bajo la nube, pues apenas una indicación concreta. No habíamos hecho la salvedad, pero bueno, apenas mencionada, la verdad, de que la forma como se compuso la Sagrada Escritura no es celeste, como a veces se piensa, de que la Sagrada Escritura fue escrita toda con la mano de Dios, como algunos textos del Antiguo Testamento mismo sugieren, desde luego, de que Dios es el que manda escribir. Ciertamente manda a Moisés escribir, bien, Dios mismo escribe con su dedo las tablas de la ley. Bien, estas maneras de expresar el carácter divino de esa revelación. Sin embargo, se ha comprobado en efecto de que en el transcurrir de la historia del pueblo de Israel ha habido lecturas y relecturas y actualizaciones continuas. De hecho, en nuestro texto decía, es una comprobación de eso, como no solo en Éxodo y en Números, sino también en el resto de las escrituras santas del pueblo de Israel, han traído a colación los acontecimientos pasados. Si no, pensemos la comparación entre la historia deuteronomista y la historia del cronista, los libros de las crónicas, que vuelven a repasar toda la historia que ya los otros libros anteriores habían tratado. Pues ha habido relecturas continuamente, y así la actualización también, y así viene a ser con todos estos textos bajo la nube. Bien, esta tradición la encontramos en Éxodo 13:21. Éxodo 13, si nos recordamos el escenario en concreto, la intervención de la nube, el signo de la presencia de Dios, de la presencia y de la defensa de Dios por el pueblo de Israel. Pero después, aunque la columna de nube protegía al pueblo de Israel, pero no dice que estaba encima, como dice aquí, que nuestros padres estaban bajo la nube, y no es precisamente, pero sí en Números aparece de esta manera, bajo la nube. En Salmos también, según la Septuaginta. Bien, entonces vemos que ha habido como distintas actualizaciones del texto, y de alguna manera, de hecho, esto es lo que tratamos de descubrir un poco, de dónde el apóstol tomó para utilizar esa interpretación, porque a veces nos parece que la interpretación es un poco jalada, decimos, un poco como que ¿qué pasa aquí? ¿De dónde sacó esto? Pero tiene fundamento también. Y luego y todos atravesaron el mar. El mar al que se alude es el Mar Rojo, ciertamente, aunque no dice el nombre
Ni siquiera en el libro del Éxodo propiamente se habla del Mar Rojo, el mar de las cañas, o mar de Suf. Pero se entiende en efecto con toda la tradición y el contexto también de que se refiere no solo a ese acontecimiento, sino el Mar Rojo también, que aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, en textos concretos. Bien, todos en Moisés fueron bautizados. Esto aparecerá luego también en la explicación. Pero bautizo es la palabra en griego que utiliza el apóstol, significa sumergir, bañar, empapar. Y por lo tanto, en ese campo semántico de esa acción de uso del agua, en efecto, es un intensivo de bapto, aunque se ha comprobado en el estudio del Nuevo Testamento también de que bapto se reserva, se usa pocas veces, se reserva para la significación profana, el lavar y de. En cambio, bautizo es más significación sagrada, de significación en el ámbito sagrado, en el ámbito religioso. Entonces, es en efecto un rito sagrado, y aparece allí este verbo utilizado, y ya diremos otras cosas concretas también sobre este verbo. Luego, ese término en concreto de en Moisés, todos en Moisés, bautizo, aquí estaba, no había pasado la diapositiva, pero luego, en Moisés, ¿qué significa? Pues es conveniente hacer referencia a esos otros textos en que habla de. Es conveniente traducirlo literalmente, como había aparecido antes, como haremos la referencia también. Traducirlo así, en Moisés, con la debida referencia. En Romanos 6.3 y en Gálatas 3.27 aparece la expresión bautizados en Cristo. No dice por Cristo, no dice en la fe de Cristo, no, en Cristo sin más. Y entonces, ¿qué significa principalmente? Bien, aparece también en Corintios, 1 Corintios 1.13, dice el apóstol: ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? En el nombre de Apolo, en el nombre de no. Y en el versículo 15 aparece también. Bien, significa sin más adhesión. Y por eso entonces no tenemos que hacernos líos con esa expresión. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bien, y luego viene la otra expresión: comieron el mismo alimento espiritual, el verso 3. Bien, por el contexto se entiende que se refiere al maná, alimento milagroso con que se alimentó Israel en su peregrinación por el desierto. En efecto, no aparece la palabra maná, pero la referencia es clara, desde luego. Estamos en los acontecimientos de Éxodo y está hablando de una comida celestial, una comida espiritual, según la expresión. Bien, espiritual hace referencia a las características que dictan, por ejemplo, Éxodo 16.4, desde luego, que habla de un manjar celeste. En Salmos 78, 25b, igualmente también habla del pan de los fuertes. Y también en Sabiduría 16:20, que da una descripción maravillosa del maná, divino, podríamos decir, celeste en realidad. Bien, son características entonces, y esto lo traeremos a colación luego, características celestiales,
de ese alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Un tanto semejante sucede con la bebida espiritual. La alusión es clara al agua de la roca, de Éxodo 17, 1, 7. Bien, habla del agua de la roca. También tiene la adjetivación espiritual. Bien, en este pasaje el comer y el beber tienen connotación en el ámbito sagrado, distinto de comer y beber ordinarios. Porque veamos el contexto, en efecto, no solo el ejemplo de la Sagrada Escritura, no solo las características de ese alimento y esa bebida a los que alude, sino también la significación posterior de ello. En realidad está hablando, en efecto, decíamos, según el contexto, comparando lo que Dios ha dado y lo que el mundo ofrece. Bien, y luego la roca espiritual que les seguía. Este es un poco lo que ofrece, provoca como gran sorpresa en realidad, una roca espiritual que les seguía. Entonces podríamos pensar, y Pablo entonces de dónde tomó esto, de verdad que esto sí que parece como sacado de la manga, como solemos decir. Bien, daremos la explicación también. En el Antiguo Testamento a Dios se le llama roca, y no solo por sus características, las características de un fundamento, sino allí aparecen unos pasajes también aludidos a ello, pero se refiere en concreto a Dios creador, Dios único, en contraposición porque en los textos extrabíblicos también, bueno, más que extrabíblicos, en los textos paganos de ese tiempo, principalmente en el Antiguo Testamento, en época muy antigua se llamaba a los dioses roca también. Y entonces, la roca verdadera es Dios, el Dios único, en efecto. Entonces, esta expresión roca hace referencia en el Antiguo Testamento al Dios único, al Dios de donde surge todo. Y Pablo se apoya tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura judía, especialmente los Targumim, de los que hablaremos luego. Bien, ¿saben más o menos sobre lo que se refiere? ¿Qué son los Targumim? Sí, bien, algunos. En efecto, la Sagrada Escritura, la lengua sagrada en la que se escribió el Antiguo Testamento es el hebreo. Pero, especialmente en época posterior, ya no todos entendían bien el hebreo por el cambio de idioma, y al final se tradujo, por ejemplo, al griego, el Septuaginta, y al arameo, los Targumim. Pero tienen una particularidad los Targumim. No solo se dedican a traducir, sino que también hacen circunloquios, introducen explicaciones dentro del texto. Y entonces es bastante curioso. Y entonces el apóstol conoce los textos también, conoce las tradiciones, conoce esas traducciones también, las conoce. Y entonces, al parecer, habrían influido en este texto en concreto, como lo diremos. Y luego, y la roca era Cristo. Bien, el verbo eimi identifica siempre entre dos partes, desde luego. Y además, el verbo eimi, el verbo ser, diríamos en español traducido, está en tiempo pasado, aoristo. Y entonces, por eso se traduce así. Y la roca era
Cristo. Bien, las palabras tipoi aparecen en el versículo 6 y tipijoi en el capítulo 11 ayudan a entender por dónde va la forma que utiliza San Pablo para citar las Escrituras. Tipoi significa figuras, sería el plural. Tipos sería el singular, figura. Se utiliza en los estudios bíblicos, en efecto, como el Antiguo Testamento, en su dimensión de anuncio de Cristo, muchos acontecimientos, muchos hechos aparecen en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo aparecen cumplidos. Aquí sería la figura entonces en el Antiguo Testamento, anuncio en efecto de lo que viene a cumplirse en el Nuevo Testamento, y eso serían los antitipos. Entonces el antitipo en el Nuevo Testamento. Bien, el apóstol utiliza esto en efecto en el versículo 6, como lo habíamos leído. Dice el apóstol, y estas cosas sucedieron como figuras para nosotros, es decir, se vienen a cumplir en nosotros en concreto, y eso es lo que le interesa al apóstol hacer referencia entonces, como actualización al final del pasaje utilizado. Bien, trataré de ir un poco más a prisa y voy a terminar. Respecto a las conclusiones en concreto, entonces, ¿qué es lo que después de estudiar? Como decía, sería amplio tratar de fundamentar concretamente todo, desde luego, está registrado todo, pero estas son las conclusiones que me parecieron, en efecto, tratando desde luego de tomar en cuenta todo lo que había recogido de crítica textual, también la crítica histórica de ese entonces. Y de hecho una particularidad también es que no he utilizado los evangelios para fundamentar esto, porque en principio, en efecto, como decíamos, 1 Corintios se habría escrito en el año 57 de la era cristiana. Los evangelios vienen a partir del 60, 65 en adelante. Entonces el apóstol no habría conocido los evangelios, pero sí la tradición, ciertamente, la tradición de la que habla en capítulo 11 y en capítulo 15, la tradición tan importante que es. Bien, entonces estas son las conclusiones. En primer lugar, estudiando los pasajes del Antiguo Testamento, porque traté de hacer ese recorrido, primero el Antiguo Testamento, luego también confrontarlo a la traducción aramea de la que hablaba, y entonces para ver las diferencias que había y que podrían haber influido en la interpretación del apóstol. Entonces he venido a ver en efecto de que estudiando tanto los pasajes del Antiguo Testamento y de la literatura judía que narran estas tradiciones sobre los dones del desierto, nos percatamos de la evolución que han tenido esas tradiciones y la reinterpretación a la que se han visto sometidas esas tradiciones. Entonces no se dedica el apóstol solo a traer ese hecho en concreto, sino que le da una interpretación. Sucede, decía, en los libros del Antiguo Testamento mismo, que hay actualizaciones, hay relecturas. Así de hecho sucede con el Pentateuco también. El Pentateuco, de hecho, es simplificar demasiado pensar
de que el Antiguo Testamento Moisés se sentó a escribirlo, y desde que comenzó el capítulo 1 del Génesis hasta que terminó el libro del Deuteronomio, hasta entonces dejó su trabajo. No, es una manera muy simple en realidad, sino que fue evolucionando poco a poco la lectura de estos textos. Bien, ya en el Éxodo y en los Números se ve esa relectura que sucede. Bien, haciendo ese recorrido, el estudio, decía, y la forma como el Antiguo Testamento habla de esos acontecimientos del Éxodo, se ve, se nota la calificación de los dones del desierto, ya sea una palabra, una frase, refleja la consideración sobrenatural que da de esos acontecimientos, pero en concreto de estos dones de los que hablamos. Una consideración sobrenatural. Y esto es muy importante, porque eso es lo mismo que encontramos en el apóstol, en nuestro pasaje. Una consideración sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de Dios, de hecho. Viene de Dios, estos dones vienen de Dios, no son solo, ni mucho menos en realidad, fruto del trabajo del hombre en realidad, sino que son un don de Dios. Y desde luego para cualquier creyente todo viene de Dios, desde luego, pero para el apóstol lo es más, desde luego. Los agiógrafos del Nuevo Testamento no hacen más que seguir entonces con esta práctica. En nuestro caso, el apóstol se basa en esa consideración para ver en ellos una prefiguración de los dones de la nueva alianza. Esto es. Segundo punto. Lo que habíamos recientemente aludido también. Esas dos palabras, tipos y tipijos, de los versículos 6 y 11, constituyen como lo que se ha dado a llamar en los estudios bíblicos la interpretación tipológica. Pero esto es, podríamos decir, porque es muy pronto decir que esta interpretación, que es propia de los padres de la Iglesia, ya San Pablo lo haya iniciado. Bien, porque no pretendía tampoco el apóstol hacerlo. Sin embargo, están estas palabras claves que ayudan entonces a darnos cuenta de que el apóstol ve en el Antiguo Testamento algo que sucedió y que viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. Porque de hecho también él mismo lo dice, y todo esto en versículo 6